Bueno, ahora sí, luces, cámara y acción. Bueno, Sí. comencemos como con una pequeña introducción de cómo salió esta idea, ¿no, Rubén? Me gustaría, antes de empezar, fue una charla que tuvimos en Pereira, tomándonos un café, precisamente, en un centro comercial allá en Pereira, muy bonito, y hablábamos con Rubén de generar un espacio de conversación, no tanto un webinar, sino un espacio de conversación en que todos pudiéramos tener la posibilidad de co-crear y hablar sobre uno de los temas que hoy nos traen esta noche, que nos interesa mucho porque hay muchas personas que están interesadas o en mejorar su performance como Scrum Master o quieren iniciar en ese camino de comenzar a hacer sus primeros pinitos, salirse del lado oscuro de los gestores de proyecto y volverse un verdadero Scrum Master, ¿no? Entonces de ahí salió esta charla y qué bueno poder compartir contigo, Jorge, y con Johan, ¿no? Bueno, para mí también es un honor estar por aquí con ustedes y bueno, pienso que sí, que hay que dar espacios para la conversación, o sea, hay que dar que no sea solamente el unidireccional y al final espacito para preguntas y respuestas, ¿no? Interactuar un poquito entre todos, son espacios que enriquecen bastante y yo les comparto, nosotros, por ejemplo, al interior de mi organización promovemos, por ejemplo, cada 15 días tenemos una reunión de comunidad de cada país y tenemos también cada 15 días comunidad Latinoamérica. Y estamos tratando de tener de pronto hasta 10, 15 minutos de presentación y todo el resto de conversación, porque muchas veces la gente tiene mucho que preguntar y que decir y hay que escucharnos, hay que escucharnos. Entonces, ¿Aló? sí. Lo que me gustaría saber, ¿cuál es el currículum a lo mejor de ustedes? A lo mejor son entrenadores, árbitros. Eso es lo que me gustaría preguntar, porque generalmente uno es insólito por saber, bueno, no sé, bueno, ahora los colombianos están un poco más metidos en lo que es el rugby con la Superliga, con lo que es Cafeteros Pro, pero Venezuela prácticamente no es conocido por el rugby, es más conocido por el béisbol, el básquetbol, el voleibol, más conocido por esos deportes que por el rugby. La otra vez conversé con un relator venezolano de fútbol y me decía ahí que en algunas partes de Venezuela se conocía más el rugby, que era en Carabobo, en esa zona se conocía más, pero prácticamente el rugby no es muy conocido allá en Venezuela. Sí, ahí Bueno, creo Rodrigo, te que cuento vamos un a poco. comenzar a Bueno, qué aterrizar acá. bueno. Qué bueno, Vamos a qué- decirte, a decirte que estamos hablando de Scrum, pero no vamos a hablar de rugby, sino vamos a hablar de transformaciones digitales y de organizaciones que usan Scrum para lograr el desarrollo de sus productos, para trabajar en desarrollo de software o en cambiar la cultura o en hacer quizás una mejor organización que se comunique mejor. Entonces, en la base de las transformaciones y lo que más se utiliza es el framework Scrum, que Sí. viene de ese posicionamiento que tiene el rugby, donde se utiliza la fuerza de todos como equipo para empujar al otro. Entonces, Es es un una mall. posición de autoorganización donde la fuerza de uno contra el otro se equilibra, no hay el que sea más fuerte o el que sea más débil, allí se equilibra y se genera una fuerza de equipo. Entonces, vamos a hablar es de eso, cómo se usa Scrum para los equipos ágiles y cuáles son los dolores, quizás algunas experiencias compartidas de cosas, casos de éxito de personas y de temas que hayan tenido éxitos o situaciones positivas o negativas con Scrum. Es que eso Sí. Y, depende también mucho de los kilos de los forward. De eso, el entrenador Pablo Lemoyne nos decía en la conferencia de prensa que depende de los kilos también de cada equipo. Si, por ejemplo, con Estados Unidos nos dábamos mucha ventaja en eso, pero después con la disciplina, con el esfuerzo, se pudo equilibrar. Y ahora Sí, también en la Copa del Mundo también vamos a ver eso también, el asunto de los pero kilos también Rodrigo, de no los, vamos a de los hablar de forward. Scrum el deporte. No estamos hablando de Scrum, el deporte Scrum. Vamos a hablar de Scrum, que es una forma de trabajo para hacer desarrollo de software. sí, es que valga la historia un poquito, José, te me pone triste, y es que las personas que crearon este marco de trabajo les apasionaba mucho el rugby. Y el rugby precisamente viene esa posición Scrum,
que valoramos mucho porque, digamos, nos copiamos como esa forma de trabajar en que hay unos roles muy definidos, que es el pilar izquierdo, el taloneador, el pilar derecho y la segunda línea, que son los que hacen la fuerza, precisamente. Entonces, hoy vamos a hablar, eso lo copiamos en temas de proyectos nuevos para todo el tema de transformación digital y más que todo para el trabajo en equipo. Entonces, por eso se llama Scrum. Entonces, valga esta troleada como para aclarar el tema. Está bien, está bien, es un buen punto, es un buen Es punto. un buen punto. Ahora, si nos vamos para los orígenes, el origen de esto nace en la ingeniería concurrente de los japoneses, en la ingeniería concurrente, y ahí es cuando Nonaka y Takeuchi escriben su artículo, se van a dar cuenta que en Hitachi, en Hewlett Packard, en la Sony, tienen equipos con trabajo con control sutil, no microgestión, sino control sutil, en los cuales les ponen objetivos y ellos avanzan todos juntos como en la jugada de Scrum. Ahí en el artículo del New Product Development Game, ahí se describe que es similar, que es trabajar similar a todos, empujar juntos, que es muy diferente a la carrera de relevos, donde tú estás pasando el testigo o la posta entre cada uno de los corredores, y que es mucho más rápido cuando todos están empujando juntos, es mucha más la fuerza. Entonces nace ahí. Ya ese nombre ya después lo toma Sutherland y Ken Swaber, y de ahí bautizan el Sutherland. ¿No? Swaber llega después a bautizar el método de trabajo como Scrum. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar sobre uno de esos roles principales, que es el Scrum Master, que haciendo la analogía sería como ese talonador o el hawker que llama, que es el líder del espíritu del equipo, ¿no? Tal El cual. hawker. ¿Listo? ¿Listo? ¿Aclarado esto? Entonces, iniciemos con la conversación de nuestro Lean Coffee vamos a lanzar una pregunta ahí motivante, ¿verdad? ¿Cuál es la razón que nos llevó o que les llevó a ustedes a ser Scrum Master? Lo pueden escribir por el chat. ¿Fue por necesidad? ¿Fue porque les vino la transformación en la organización y les dijo, ahora tú eres de Project Manager, eres Scrum Master? ¿Fue porque tuviste que certificarte y entregar rápidamente para postular un trabajo? ¿Cuál fue lo que los motivó a estar en estos roles? A ver si hay preguntas, respuestas. No, yo les cuento, mientras tanto, mientras van escribiendo, yo les cuento cómo empecé yo. Yo estaba en una organización 2011, ya hace más de 10 años, y yo llegué, yo había hecho gerencia de proyectos, pero llegué a una organización, un PMI estricta, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? Cuando vi el cronograma parecía un estornudo. O sea, porque era un Gantt donde había un montón de barritas, donde todo el mundo le estaba trabajando a su barrita, pero era un Gantt donde era un estornudo, un montón, o sea, barras con pedacitos rojitos y, sí, yo estoy trabajando en esto, y yo, no, eso no puede ser así, yo siempre he sido profesor universitario, había estado estudiando Scrum, y dije, no, venga, empecemos a hacer Scrum, y mis primeros sprints fueron horribles, los extendían, pero dábamos resultados, ¿cierto? Funcionábamos mucho mejor, pero yo me metí en Scrum fue por necesidad, porque no íbamos a llegar, y fue por allá como fruto de ese dolor. Y ahora lo otro es que yo era pésimo gerente de proyecto, pésimo. O sea, por ejemplo, yo para el micromanagement soy pésimo. Entonces yo manejaba más el gestionar el compromiso, lo que ellos decían, que la microgestión, de qué has hecho, qué has hecho, qué has hecho, cómo te está yendo, cómo te está yendo. Y yo sí era pésimo. Entonces yo prefería más hablar del compromiso y de los acuerdos que eso. Entonces, para mí Scrum fue como anillo al dedo, porque yo sí sufrí mucho como microgestor. Yo soy pésimo. O sea, a mí no me contraten como gerente de proyecto. Lo entiendo, lo explico, lo enseño, pero soy pésimo para esa vaina. Sí, pésimo. Yo no sirvo para eso. No, total. Yo creo que a mí me pasó lo mismo que Jorge, precisamente como en ese año,
cambié de compañía, ya di como 16 años en una compañía, me pusieron un reto de cambiar el core bancario de un banco. Y también me encontré con una PMI estricta que nos exigía un cronograma de todo el cambio de un core. Tú te puedes imaginar cuántas líneas Sí. salían. Y Me lo imagino. peor, y lo peor que comenzaron, hicimos una primera entrega, lógicamente, pues de lo que se nos ocurría ir colocando, y comenzaron a aparecer los recursos en rojo, porque en Project aparecen los muñequitos en rojo cuando están sobreasignados. Pero pues eso se volvió inmanejable. Gracias a Dios, yo digo gracias a Dios, me llegó una boleta de invitación a Ágiles Colombia, primera Ágiles Colombia. No conocía mucho el tema de Scrum y un amigo me regaló un libro de Martín Alaimo, lo reconozco y lo tengo todavía guardado y firmado por él, y me enganché con el tema de Scrum. Igual que Jorge, pues eran más o menos 5 líneas de trabajo. Empíricamente, pues yo cogí el libro, leía y bueno, formemos células, entonces una célula para canales, una célula para pasivos, activos, y ahí se fue formando. Y hacíamos unos dailies al principio que eran 1 hora, como 20 personas ahí pegadas en un tablero, y me acuerdo que el gerente del proyecto me decía, y aparte de eso, que si no sale el proyecto que te voy a echar, me tienes que pintar la pared, porque estaba llena de papelitos. Pero realmente lo que comencé y lo que valoro de esa experimentación fue primero haberme arriesgado a arrancar con un tema de Scrum si no conociera. 2, también comenzar a generar esas conversaciones con el equipo. No era cumpliste, no cumpliste, llevaste el acta, sino era se pasó, no se pasó, generar esas conversaciones entre los propios miembros del equipo. Y eso es una de las cosas muy valiosas que saco de esas primeras experimentaciones. Y por eso me apasioné por el tema de la agilidad y concretamente pues por el marco Scrum. Genial. Bueno, yo cuento que yo fui distinto a ustedes dos. Yo sí venía del lado oscuro. Yo era el PMO de una organización de Estado, que era la Superintendencia de Bancos de Instituciones Wow. Financieras de Venezuela. Entonces yo era el PMO, yo era el experto en metodologías ágiles, tenía un cargo larguísimo así, coordinador de arquitectura y gestión de proyectos de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, en un nombre súper rimbombante. Y cuando me contratan, me dicen, bueno, Johan, aquí lo que necesitamos es orden y control. Y tenemos un proyecto que lleva 10 años en proceso de ejecución y no se termina de cerrar. Pero está listo, el sistema está desarrollado, el sistema está terminado, estamos en un piloto con todo el sistema financiero que era de 45 bancos. A ese proyecto solo hay que ponerle una guinda y cerrarlo. Ahora bien, tenemos un problema serio con el área de desarrollo y entonces me reúno con el área de desarrollo y el área de desarrollo decía, bueno, ¿cómo están tus proyectos? ¿Dónde está tu portafolio? Y el portafolio era, bueno, mira, este proyecto hicimos el levantamiento de los requerimientos, quiere decir que está a un 20%. Entonces, en este proyecto estamos a un 80%. ¿Y por qué? Porque estamos en las pruebas de QA con el cliente. Entonces está a un 80%. Y así me dieron el estatus de todos los desarrollos que tenía la Superintendencia de Banco. Y todos eran así. Este está al 50% porque ya iniciamos el desarrollo y tenemos 3 meses desarrollando el software. Entonces está un 50%. Y vine yo con mi metodología del lado oscuro a implementar controles con valor ganado, informe de estatus de proyectos quincenal. Y llegan un grupo de desarrolladores diciéndome, Johan, ¿nos das la oportunidad de desarrollar el core de la aplicación en Scrum? Y yo les dije, sí, buenísimo, pero yo en ese momento estaba súper alejado de eso. Yo estaba en otra nebulosa. Yo estaba, ok, hagan lo que hagan los desarrolladores en Scrum y utilizamos un software para seguimiento que se llamaba JTrack, que era una herramienta de Java de gestión de ticket. Y en línea general, ellos hicieron el desarrollo, el proyecto que le faltaba la guinda para cerrar el punto. El proyecto resulta que hicimos un levantamiento de información, nos sentamos con los usuarios
y los usuarios estaban súper molestos con tecnología porque tecnología sentía que era tenía el poder del sistema. Y el proyecto, cuando hicimos el levantamiento de información para ajustarlo a las necesidades de los usuarios, nos tardamos aproximadamente 1 año y medio. Y el equipo de desarrollo, que eran 4 desarrolladores y un jefe o un líder de técnico, se encargaron de hacer este desarrollo con Scrum y hacían las daily. Y ahí fue el primer proyecto ágil, que fue como en el 2009, donde en una institución de control y de gobierno, fui cuando me acerqué a Scrum. Y luego me contratan, cuando me emigro a Chile y me contratan en una empresa, me dicen, bueno, mira, nosotros somos una empresa chica, como una startup, y nosotros trabajamos ágil, pero nosotros lo que queremos es tener nuestros clientes contentos. Tú vas a llevar una cartera de 2 proyectos. Renunció como al mes una project manager, una jefe de proyecto, y me asignan 7 proyectos. Y ahí empezamos a establecer un pequeño portafolio y a definir un equipo extendido de trabajo. Y luego seguí postulando y como al año consigo trabajo en un proyecto donde me dicen, bueno, tú eres el responsable de la transformación digital de este proyecto. Entonces me hicieron un examen y tuve un proceso de selección súper complicado, hasta un assessment me hicieron, que era una mezcla entre, me preguntaban cosas de Scrum, pero me preguntaban de PMI. Entonces yo quedo en la empresa y me vuelvo el referente de la empresa en agilidad. Y bueno, cometí muchos errores, conformé los equipos, mezclé a los TLs con Scrum Master, entonces tenía un líder técnico que también hacía de Scrum Master. Controlábamos mucho el proceso de delivery, medíamos las líneas de código que iban generando los equipos. O sea, cometí una cantidad de errores que me hicieron reflexionar y dije, bueno, yo creo que no lo estoy haciendo bien. Y busqué acompañamiento, busqué personas que me explicaron un poco más y ahí desperté y dije, wow, esto no es un tema de, porque yo veía la agilidad como algo sencillo, una metodología de 15 páginas. Leerse eso es 2 horas de leerte el marco Scrum, pero nunca lo terminaba de leer, ¿no? Entonces siempre pasaba en ese tiempo, bueno, sí, ya yo sé que los roles, los artefactos, los eventos, y producto de los errores fue que aprendí y empecé a verlo como desde el punto de vista un poco más serio, ¿no? Voy a leer un poquito los comentarios que han dejado, ¿les parece? Muy rápidamente así, no los voy a leer a profundidad. Dice, por la oportunidad de estudio de reconvertirse, cambio de la forma de trabajo en entregar valor precisamente a la organización, la necesidad del principio para entrar a la organización, transformación en la organización para escalar en mi trabajo, una nueva tendencia en el mercado de metodologías ágil y tomando oportunidades para crecer, la oportunidad de nuevos desafíos. Pasé al área de procesos a gestión de proyectos. ¿Por qué administrar proyectos en otros sectores cuando llegan de TI descubres el mundo de la agilidad? Buscar cómo hacer las cosas ágiles, la necesidad de generar mucho valor, implementación de nuevos enfoques en gestión de proyectos. Por mi lado fue una necesidad obligatoria. Me enviaron a estudiar y a certificarme, o sea, le tocó. En mi caso yo era PMO, hasta calculaba el valor ganado, parecía Johan, y para los proyectos era muy capaz, la gestión de proyectos no daba para adaptarse al cambio y requerir usuarios y negocios. Partimos como desafío inventar un Kanban y un daily y unos dailies del terror. Eso está bueno. Por experiencia en el trabajo, son algunos de los comentarios que han dejado. Creo que ahí tenemos muchas cosas para comentar, ¿no? Y una de esas es, que me gustaría hablar con ustedes, y es cómo hacer ese cambio de mindset precisamente, porque generalmente los Scrum Master vienen de los antiguos gestores de proyecto que llamamos, que era prácticamente el todero del proyecto y el que tenía que sacar los informes, mirar el rendimiento, hacerle seguimiento, asignar tareas. ¿Cómo cambiamos ese chip y esa mentalidad en esa nueva forma de liderazgo, no, Jorge y Johan? Yo confieso que yo me demoré 6 meses en cambiar mi forma de pensar. Yo entiendo, yo me demoré 6 meses. Yo decía, repórtenme en las horas, ¿cierto?
mucho pasar de puntos a horas, de horas a puntos. Me costó mucho y no entendía por qué, casi no entiendo. O sea, fue una transición de 6 meses. O sea, me costó entender la adaptación. Para mí me pareció muy mágico. Habían dos cosas que y hay que ser observador, dos cosas que yo observaba y era el daily, la verbalización de lo que tú vas a hacer, te confronta todos los días como desarrollador o como Scrum Master o como sea, el que sea que esté, está confrontando la realidad. Estás diciendo algo y al otro día vuelve la verdad y entonces empieza a confortarte, a confrontarte. Y la retrospectiva. Para mí es hacer esos eventos fueron cosas que me fueron como dándome shocks y me fueron moviendo la mentalidad. Obviamente hacer el marco con sus defectos e ir mejorándolo, para mí fue un proceso de 6 meses. Yo entiendo cuando alguien se demora en entender, porque esto te libera de muchos paradigmas, te libera del, de- del micromanagement y te empieza a hablar más de un tema de confianza y de generar espíritu de equipo, que es mucho más fuerte que el micromanagement, mucho más rápido. Total. Y además que el daily a mí me parece muy poderoso porque a la final confronta la procrastinación que hay veces tenemos. O sea, eh, Completamente. exactamente llegar y como Scrum o como coach, muchas veces uno puede, mirando, observando, se da cuenta de que puede ayudar a los equipos pues, a superar esa procrastinación. No sé, Johan, ¿tú qué opinas? Mira, hay un elemento súper importante que a mí me pasó, que yo siempre tenía mentalidad de delegación en las personas, en hacer a las personas que aprendieran o que supieran igual o más que yo. Y después que hice el tema de Management 3.0, yo me di cuenta que yo siempre fui así y no lo sabía. Después me di cuenta de con una pequeña actividad de team building que empezamos a hacer en el equipo, cómo empezó a aumentar la colaboración interna entre los equipos. Después me di cuenta que implementando un tablero de la felicidad, habían equipos que hacían Scrum, que tenían, por ejemplo, eran un equipo como de 6 personas, tenía el monstruo o el bodrio este de el TL, era el Scrum Master, que hacía la retrospectiva y también era el líder técnico, pero los equipos internamente no conversaban mucho. Y cuando implementamos el Nico Nico en la pared, donde todos los días poníamos el tema, y como yo era el líder de las 21 personas o era el jefe, entonces todos querían hablar conmigo. Yo no tenía tiempo de poder conversar con todos. Y el Nico Nico empezó a generar una conversación entre todos los equipos solo por saber, oye, ¿por qué pusiste una carita roja, Jorge? Entonces, o me comentaban a mí, Johan, ¿viste que Víctor puso una carita roja ayer? Oye, y entonces yo les decía, ¿y le preguntaste por qué? Oye, no, pero es buen momento para ir a tomarme un café con él. Y el equipo se empezó a unir en torno de ese tablero Nico Nico que veía la felicidad. Empezaron a colaborar más, empezaron a entregarse cosas. Y otro elemento súper bueno de la colaboración y de la competencia sana es que empezaron a competir por excelencia técnica en los equipos. Ah, Los equipos querían tener 99% de cobertura de test unitario. Y entonces era una competencia donde el código cada vez se hacía más grande y se hace cada vez más difícil hacerlo que sea 90%, 95% de test unitario, porque cada vez que modificabas lógica, ¿no? te dañaban, no sé, 300 test o 40 test. Y esa excelencia técnica de ese equipo también generó esa colaboración, ese aprendizaje, donde muchas de las personas nunca habían hecho TDD o nunca habían hecho test unitarios, y el equipo se convirtió en un equipo referente de excelencia técnica que habilitó la colaboración. Entonces fue muy bueno esa experiencia desde el empirismo, porque yo también era empírico en implementar Scrum. Tenía esa experiencia en Sudevan, pero era no habíamos hecho tantas cosas como las que hicimos allí en ese proyecto, ¿no? Atando un poquito a lo que los dos han conversado, Johan y Jorge, o sea, una de esas, digamos, como esos cambios que
o esas tareas que tienen que estar el Scrum frente a frente es una, pues primero hacer ese cambio de liderazgo, como tú lo decías, gracias a las técnicas, porque Scrum no te dice cómo liderar ni nada de eso, no dice en ningún lado, solo dice autoorganizados y pare de contar. Entonces, estás hablando que un Scrum debería complementar eso con otras técnicas que le ayuden a tener un mejor liderazgo servicial. Y Jorge, pues, estaba comentando también el tema de estimaciones y dejar ese micromanager, que creo que la final es un poquito el tema de liderazgo. Por mi parte, yo diría que es ese tema también del coaching. Laura por acá lo está diciendo que es muy importante el coaching, escribió como 3 veces para lograr ese cambio de mindset. Entonces creo que comenzamos a armar ese rompecabezas del día a día de lo que debe tener un Scrum. La pregunta que le daría al público, pues para no quedarnos tan hablando nosotros, es, ¿ustedes qué considerarían adicional a estas 3 cosas que debería ser un día a día de un Scrum? No sé, en una palabra lo puedan resumir. O abro micrófono o O hablar comenten algo. micrófonos, sí. Sí, Es algo sí, muy sí. fino. Alcen la mano y compartan. Les aseguro que las historias de ustedes son igual o mejores que las nuestras. Total. Una cosa también súper buena que me pasó en estos equipos fue que implementamos como al mes de estar juntos. Primero nos sentíamos que habíamos creado algo que partió casi de cero. Y segundo, empezamos a hacer asados mensuales donde nosotros nos pagábamos los asados y eso empezó a generar otro proceso de colaboración. Tú no conoces a tu equipo hasta que no los ves borrachos, ¿no? Hasta que no empiezas a compartir en esa colaboración de, oye, yo te llevo, oye, sí. Y ahí cambió el equipo, después de 2 o 3 team building, la forma como nos relacionábamos y cómo hablábamos, ¿no? Adelante, Antonio, si quieres comentar algo. Dale, Antonio. Toñito. Toñito trabaja conmigo, trabajamos en un delivery junto en un cliente, así que, Toño, ¿qué pasa? Tienes el micrófono en mute. Muteado. Escríbenos entonces, Antoñito. Haciendo referencia a lo que tú decías, yo tenía un jefe que decía eso. Cuando yo comencé temas de sistemas, decía eso. Yo no confío en alguien que no se tome una cerveza conmigo. Entonces, tocaba acompañar al jefe a tomar cerveza. Yo tuve alguien que me dijo algo similar, que no confía en personas sin vicios, que si no fumaba o no tomaba no era confiable. Porque tenía aberraciones. Sí. ¿Se me escucha? No, parece que no. Ahora sí, se ahora sí escucha. te escuchamos. No, una frase muy corta. Yo creo que la excelencia técnica, Johan lo comentó por ahí, pero la excelencia técnica no puede estar fuera del ámbito de acción de un Scrum Master. Cuando hablamos de desarrollo de software, hay ciertos habilitadores que nos permiten tener capacidad de ser adaptativos, como dice un ex colega ahí, Jim Highsmith, firmante del manifiesto, ¿no? La agilidad es una capacidad de adaptarse. Y si no hay excelencia técnica, es muy difícil que los equipos de desarrollo de software tengan esa capacidad. Por lo tanto, prácticas desde el XP, pair programming, refactor, TDD, BDD, pipeline de integración continua, para mí debe ser parte del día a día un Scrum Master que busca esa excelencia técnica como un habilitador más de tener esa capacidad de adaptarse y lanzar productos para testear entregando productos a los usuarios. Sí, yo quiero ahí sumar a lo que decía Antonio y recordar cuando he sido Scrum Master o fui Scrum Master de equipos de desarrollo, terminaba daily, miraba impedimentos, miraba cómo están las gráficas, si había impedimentos que gestionar, empezaba a gestionarlos. Y recuerdo que cuando tenía tiempo, y eso se los digo a todos y se los comparto, miren, no tiene nada que ver de dónde vengo yo, y ya van a ver por qué lo estoy haciendo esa aclaración, porque miren, yo soy ingeniero civil, hice especialización en desarrollo de software, hice maestría en informática, he programado en Java, he programado en PHP, soy muy bueno haciendo macros en Excel, no nivel Dios, pero sí semidios,
me No. considero un buen nivel, pero más allá de eso, si por ejemplo, no faltará en todas estas historias alguien que sea el mundo de COBOL muy bueno, terminó siendo Scrum Master y resulta que es Scrum Master de un equipo que trabaja en Java o Node.js o React, un montón de cosas. Lo que quiero decir, y por eso que estoy haciendo la claridad, porque es posible que usted no maneje esa tecnología, pero si es posible que usted se ponga a leer como Scrum Master, que eso lo hacía yo, cuáles eran las mejores prácticas, empezar con mi equipo a separar tiempo para montar. Ay, muchachos, leí esto, están, los equipos ágiles hacen esto, venga, ¿qué te les parece si hacemos esto? Y empezamos a hacer experimentos entre nosotros de ese tipo de cosas. Entonces, no hay excusa para que un Scrum Master que diga, no, es que yo no soy del mundo de la tecnología. Consejo número 1, haga un cursito de programación. Que logre que una pantalla consulte datos, por lo menos para que sepa a qué se está enfrentando su equipo. No estoy diciendo que sea programador, pero que una pantalla consulte datos. Que vaya a los datos y vuelva. Logre hacer eso para que usted entienda qué le están diciendo. Consejo número 1. Consejo número 2, lea. Nada implica que usted no pueda leer. Yo me mantenía leyendo y todavía leo de temas técnicos, ¿sí? Yo lo digo, yo soy capaz de explicar Test Driven Development sin necesitar el código y hago talleres de 2 horas y la gente hace TDD en el lenguaje que sea utilizando Test Driven Development. Entonces, ojo con alejarse del punto técnico, ¿sí? Sí, no, Que ese total. era mi día a día, ¿sí? Sí, total. Yo creo que, digamos que una de esas capacidades, yo soy ingeniero de sistemas, fui programador, entonces, digamos que nado entre eso, pero me obliga a estar siempre actualizado, ¿no? Y hoy en día, como hombre de saber que el tema, los retos que tenemos con DevOps, con todos estos temas que han salido nuevos, que realmente facilitan esa entrega continua de software. Hay una pregunta de Israel, me permiten la leo. Se pregunta para los 3 grandes de hoy. Alguien que no sabe nada de Scrum o de agilidad o con miras de cambiar el mindset del equipo y acoplar al equipo que ya hace Scrum, ¿qué le pides al colaborador nuevo para adaptarse a este framework? ¿Qué es la guía de Scrum, el manifiesto ágil o algo otro documento que recomienda? Una buena pregunta. ¿Qué le gustaría responderla, Johan o Jorge? Sí, mira, yo te recomiendo que te busques un mentor que te ayude a comprender esto profundamente. Léete la guía Scrum y el manifiesto ágil. Hay libros también muy fáciles de leer que son súper sencillos. Hay un libro que a mí me gusta mucho que es Lean versus Agile versus Design Thinking, que es un libro de 100 páginas o menos que te ayuda a entender un poco este mindset y a entender otro tema, que agilidad no es solo Scrum. Hay muchas prácticas alrededor de Scrum, no es que te vuelvas experto en todas porque son muchas y te vas a abrumar, pero entender que agilidad no es solo hacer Scrum y hacer la daily, hacer el sprint, que tiene que ver con temas de producto y de cambiar este mindset de trabajo y que es de a poco. No es de la noche a la mañana que un equipo, hoy, mira, a Jorge se tardó 6 meses, yo me tardé 1 año y medio en entender esto bien. Y uno de mis grandes falencias de esa implementación fue el tema de métricas y yo no entendía cómo medir a estos equipos ágiles porque yo venía del mindset del valor ganado y de HH. Entonces me puse a profundizar el tema y conseguí una cantidad de métricas y cosas y me volví estudioso de las métricas porque es importante mostrarle qué impacto hace lo que desarrollan los equipos. Así estés al bajo nivel o estés al medio intermedio, es súper importante mostrar que esta forma de trabajo va a mejorar las cosas que hacemos en el día a día. Sí, Si alguien total. más quiere reforzar. Yo adicionaría que para mí antes de entrar digamos, al grano de aprender un marco de trabajo ágil, creo que el tema de cultura es fundamental. O sea, es fundamental en este proceso, porque si no, cuando hablamos de transparencia, pues si no está acostumbrado a tener conversaciones claras o a escribir todo por correo y no hacer esas conversaciones con tu equipo
naturales que deberían salir de forma natural, pues comenzamos a tener esos problemas, ¿no? O a evidenciar lo que has hecho o lo que no has hecho. Y lo más importante, mostrar tus errores también, ¿no? Que creo que eso es una cosa que cuesta mucho en los equipos, o sea, cuando se están formando, cuando viene alguien de lo tradicional, porque venimos de una cultura de que si tú tienes un error, tápalo, no, que nadie se dé cuenta, que no se sepa. Lo que siempre decimos los ingenieros de sistemas, no pasó nada, simplemente fue subir y bajar el sistema, Eso es el caché, el caché, el sobre el caché. caché que no Siempre el cargó, caché, siempre es el caché. la memoria HIP del Java que falló, alguna cosa de esas. Entonces, es comenzar a transparentarnos y hablar de calidad y decir, y hablar de las fallas, no como un error, no como algo malo, sino como una oportunidad de mejora que es fundamental. Y eso también es uno de los roles que debe tener el Scrum, poder generar esos espacios entre los equipos para, en transparencia, poder hablar claramente de esos inconvenientes, ¿no? Por acá hay comentarios, dice farmacéutica de profesión y amo ser Scrum Master, trabajo como proyectos de tecnología y tal como dice, programar te ayuda. Gracias por la respuesta, Johan, gracias por repetir el nombre del libro que mencionaste, gracias, Jimmy, excelente. Hay un libro que yo le recomendaría, más porque, a ver, yo les cuento, yo tenía mi sesgo, ¿sí? Con mis compañeros de la India. Yo creo que muchos de ustedes saben que trabajo en Tata, ¿cierto? Tengo una responsabilidad bien interesante ahí en Tata. Y yo tenía un sesgo con los indios. Pero resulta que el líder de agilidad de TCS es heavy. Alguien, me parece a mí que tiene alguien muy, muy bueno, alguien que me parece que ha logrado mover ese elefante, porque es un elefante, estas empresas grandes son gigantes y ha logrado generar cosas muy interesantes. Pero más allá de eso, él tiene un libro que se llama El camino del Agile Coach, The Road, me voy a escribirlo, of the Agile Coach. No cuesta mucho, ¿sí? Esto está Agile Coach, voy a buscarlo. Y ese libro, hasta creo que lo puso gratis un tiempo, tiene una técnica, ahí que alguien está diciendo cómo hago para que alguien entienda el mindset. Él promueve una técnica que se llama Living Agile, no tiene mucha ciencia. Yo creo que también la adaptó de muchos talleres y muchas cosas que nosotros hacemos cuando estamos enseñando Scrum. Y es que hace Scrum en ciclos o de 2 horas o de 3 horas para generar entregables. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay algo que se llama el Scrum Coaching Retreat, el retiro de coaches de Scrum. Y hay muchos eventos donde utilizamos Scrum para generar documentos o para generar entregables o para hacer cosas. Entonces él lo llama Living Agile, pero realmente lo que está haciendo es sprinting y es, venga, genere un entregable en un día con sprint de 2 horas o de 3 horas. Eso a la gente le hace, wow, podemos colaborar, tenemos un reto, estamos resolviendo en 1 hora, lo estamos resolviendo en 2 horas, y eso hace que el equipo se conecte, entienda el mindset, desbloquea mucha energía. Entonces, sí sirve la guía de Scrum, obviamente lean la guía, pero cuando la gente hace sprinting, ¿sí? En un proyectico de 2-3 horas, sprints de 2-3 horas, tal vez con 4 sprints las personas dicen, wow, esto funciona. Esto logró que la productividad que inicialmente no estaba en 0 se multiplique por 4, por 5 y empiezan a fluir distinto la energía. Ahorita voy a buscar mientras mis compañeros hablan, pero ese libro, él describe la técnica, él lo llama Living Agile. Sí, pero es sprinting, es hacer sprints de 2-3 horas, ayuda mucho a hacerlo. Jorge, me hiciste acordar de una anécdota súper importante que nos pasó. En Chile, las pasantías o las prácticas de profesionales son muy cortas, son de 1 mes y medio. Entonces, si tú a un chico que está saliendo de la universidad esperas 15 días a que pase un sprint para que entienda lo que estamos haciendo, era mucho tiempo. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos sprint, como tú dices, de 1 hora con aviones. Exacto. Pero el problema que me sucedió en esa implementación, que era una organización muy tradicional,
que tenía una estructura que vio un grupo de 8 personas o 7 personas lanzando aviones en una oficina que era una pecera. Y los gerentes se preocuparon y me llaman a una reunión. Johan, vimos algo complicado que está pasando con el equipo. Nosotros tenemos 8 personas allí lanzando aviones. Guau. Y entonces yo, sí, señor, yo sé que te podría parecer como ridículo o quizás infantil, pero tú sabes que estos niños que yo puse a lanzar aviones, los estaba enseñando la forma de trabajo que nosotros teníamos. Y ellos salieron de esas sesiones de 2 horas con un entendimiento un poco más profundo de qué significaba lo que estábamos haciendo y cómo ellos pudieran colaborar, por qué se hacía la daily, cuál era el objetivo, cómo podían corregir en el siguiente sprint los errores. Hicieron retrospectiva. Y como la práctica es tan corta, el chico se va a ir de la práctica y ni siquiera todavía no va a entender lo que estábamos haciendo. Aparte que estamos haciendo productos complejos con sistemas de transporte, que hacía pagos. La introducción del sistema y todo lo que estamos haciendo iba a ser muy complejo para esta persona. Entonces nosotros allí estábamos reduciendo esa curva de aprendizaje, haciendo un onboarding rápido. Sí. No hubo una respuesta así como que tajante, hay todos los que se quedaron callados, una tensa calma. Ah, bueno, qué bueno, Johan, vamos a ver si eso lo replicamos. Nosotros hicimos Lego Serious Play, me decían los gerentes, y nos fue buenísimo. Y fue un cambio de venía un reto y venía, bueno, venían con todos los ejecutivos de la empresa a decirme de todo y se convirtió en risas y temas porque entendieron cómo lo Sí, estábamos haciendo. o sea, fundamental también entonces, concluyendo para cerrar este punto, hablamos de liderazgo, coaching, y esto sería muy importante, el Vivirlo. training, y un training, no que se quede como el profesor allá explicando, sino que se vaya a prácticas, a talleres que sean realmente vivenciales, que volvemos a decir, a pesar que somos adultos, jugando aprendemos muchísimo, ¿no? Entonces creo que sale uno. Y Nelson levantó la mano. Adelante, Nelson. ¿Cómo estás? Si puedes prender la cámara, mucho mejor para conocerte. Vale, buenas noches. ¿Cómo van? Estás con la red lenta. Yo creo Mejor que apaga la cámara, apaga la cámara. Apaga la hay un cámara. acercamiento. Apaga. Mejor apaga. porque Apaga la está- cámara mejor. Estás muy feo. Estoy desde el celular, ahí me escuchan mejor. Sí, 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 Gracias. sí. sí, te escuchamos mejor. Vale, vale. Sí, ya me veo mejor y me escucho mejor. Eh, no, chicos, yo creo que es importante en todo este tema y nunca se lo he escuchado ni siquiera a los maestros, que hay aquí unos gurús, es nosotros al interior de las empresas y de nuestros equipos, vender el agilismo, vender Scrum, pero ponernos como en eso, que en un tema de vendedor. Y cuando uno vende, uno se concentra más en los beneficios, en mostrarle cuáles son los beneficios, en el por qué. Yo no le digo, vea, móntese al carro y se maneja así y se acelera así, sino, mire, este carro le da confort, es mejor por esto, es mejor por lo otro. Y yo creo que usualmente en todos los temas que hemos acabado de hablar, como coaching, liderazgo, training, nos centramos mucho en haga esto, y como por repetición. Entonces uno necesita un mentor que le diga y el cual uno tenga de referencia y lo copie, y no tanto como mostrarle a la gente cuáles son los beneficios. Y cuando usted efectivamente compra la idea, cuando una persona compra la idea, no va a necesitar que alguien le recuerde ni nada de eso, sino que él va a sentir la necesidad y va a ver el beneficio en eso. Quería agregar. Gracias, Ahí, Nelson. ahí para completar, Nelson, también es clave los resultados, ¿no? Esos primeros 3 meses, 6 meses de trabajo que genere resultados y un impacto. Y otro antipatrón que me hiciste acordar, Nelson, es que yo no tengo que hacer que la gerencia se vuelva ágil. Eso es otro tema. No, es que ellos no me entienden porque ellos no son ágiles. Tú no tienes que enseñarle a los gerentes agilidad porque ellos están a otro nivel, están haciendo negocios, están tomando decisiones importantes. Quizá es súper bueno tener un gerente que sepa y que entienda todo esto,
pero no todos van a tener el tiempo, ni la capacidad, ni la disposición de ponerse a hacerlo. Yo Entonces, lo cuando que siempre digo es que exactamente que a un nivel de un gerente o un dueño de empresa, sea Scrum o sea lo que sea, él lo que necesita es ver buenos resultados. Y digamos ¿cómo yo vendería Scrum? Falla rápido y falla barato, de la forma más barata y es una de las cosas que ayuda mucho Scrum, ¿no? O sea, no son esos proyectos que estuve de 2 años trabajando y cuando íbamos a salir ya no se necesitaba porque el mercado había cambiado, porque las necesidades de la empresa eran otras o las prioridades eran otras y pues eso generaba un poco ¿no? de frustración, un poco de dinero, recursos gastados y software que nunca llegaba ni siquiera a ser instalado en producción. Entonces, esa es una de las formas baratas. Si tú quieres experimentar barato y saber si un producto sale bueno, Scrum o todos los temas agilistas que hay. Andrea nos pregunta y dice que si conocemos alguna empresa que haga una especie de escucha para ver cómo funciona un Scrum Master en el día a día. Realmente no, porque no conozco empresas que hagan eso como que puedan invitar uno a una persona como para Jimmy, mirar, ¿no? la comunidad la puede aportar a ello, porque nosotros tenemos equipos internamente Squad y le damos la oportunidad para que aprendan al día a día un Scrum Master. Excelente, eso sí me parece bien y en un entorno de práctica, qué bueno. Eso es importante, eso es importante. Miren, lo mejor que puede hacer un Scrum Master es ser espejo de otro, aprender de otro, ver cómo lo hace. Sí, porque hay tipsitos, hay cositas, hay muchas. Yo sí le recomendaría, y eso que hace la comunidad me parece invaluable, invaluable porque ganar esa experiencia cuesta adquirirla en el mercado. O sea, y yo hoy justo le decía yo a alguien en mi organización, yo le decía a Álvaro, y le decía, Álvaro, no lo tomes a mal, pero te van a entregar un equipo que está costando, vamos a decirlo en dólares, está costando, no sé, $20,000 mensuales y vos no tenés experiencia. No te van a entregar ese equipo por más certificaciones que tengas. O sea, entendé que te están entregando mucho dinero y estás poniendo en riesgo la reputación de la organización. Busca cómo tener, y yo le decía, busca dentro de la organización, porque dentro de la comunidad que nosotros tenemos interna, con quién puede ser Scrum Master espejo y empieces a escuchar cómo él tiene su día a día. De esa manera aprendes y te va a ser mucho más fácil que tengas la oportunidad, porque estás acumulando experiencia viendo a otros hacer. Y es posible que ese compañero te deje hacer el planning, el daily, etcétera, y ahí te vas a ir a ganar eso. Entonces, lo que hace la comunidad es valiosísimo y, o sea, de incalculable valor, de incalculable valor. Sí, gracias ahí. Y debería ser, Rubén, de pronto una sesión muy clara explicando cómo lo hacen. Parece que es algo, una labor social de valor incalculable. Sí. Claro que sí, Jorge, así es. José nos hace otra pregunta, dice, pregunta, ¿por qué en la entrevista de trabajo para cubrir el cargo de Scrum, algunas empresas requieren un grado técnico intermedio o haber pasado por el lado de desarrollo como requisito para la puesta de esto independiente de la experiencia de Scrum Master? En mi caso no valoro ese tema, valoro más como el tema de cómo se comunica, tener una comunicación asertiva, cómo es su liderazgo. Y la parte técnica, como lo mencionamos al principio, es bueno tenerla, pero no es indispensable. Y conozco excelentes Scrum Master que nunca han hecho un código, una línea de código, ¿no? Y también complementando, conozco a Scrum Master psicólogos, sociólogos, algunos que no tienen ninguna profesión, o otros que hacen un curso específico, pero tienen ese mindset de colaborar, de aprender, de hacer que el equipo logre cosas, como decía Jorge, el tema de la comunidad. Es genial el tema de escuchar a los que saben, a los que hicieron cosas. Nosotros en las hormigas agilistas, por ejemplo,
todos los días invitamos a alguien, a un crack como Jorge, a otra persona experta o al que, no sé, que hizo un proyecto muy grande en un cliente o en una empresa súper grande de 500 equipos y nos cuentan su experiencia, las cosas que hizo, algunas líneas aéreas, etcétera. Y eso también nos ayuda muchísimo a aprender, ¿no? Y a buscar insight, y a buscar información, y a ver el libro, y a crear ese backlog de aprendizaje, ¿no? Y esto es infinito, esto no se para. Porque quizás cuando ahorita nosotros estamos hablando de esto y de Scrum y probablemente hay personas ya modificando un poco esto y quizás diciendo, bueno, ahora va a cambiar un poco y esto es lo que necesitamos. Entonces, lo que sí hay que tener esa mente o ese mindset de constantemente aprender a aprender. Es clave eso para ser Scrum Master y casi cualquier rol, pero dentro de la agilidad es importante tener esa visión, ¿no? Sí, tener esa capacidad de siempre y de incomodarse uno mismo para comenzar a retarse uno mismo para aprender cosas nuevas. O sea, yo pienso que es muy importante, y Jorge lo mencionaba, el tema de unos eventos que es la retrospectiva y es también poder recibir ese feedback uno como Scrum, decir si estoy haciendo bien las cosas o no. Hay veces mucho los egos no nos dejan cambiar. Y eso sí, deberíamos tener una posición estoica de analizar siempre cuáles son las cosas que deberíamos cambiar. Antes de pensar en cambiar a las personas, cambiar nosotros esas partes que sí podemos ser como ese líder ejemplar que cambió. Y lo digo mucho porque, digamos, pasar del tradicional del control y que es para mañana y si te tocó quedarte para eso, hay que quedarse y hacerle push a las personas, eso hoy totalmente cambió. Y ya no hablamos de push, sino más bien de ese pool de en qué te colaboro, tengo espacio, puedo asumir esta tarea. Y eso también es algo súper importante en el Scrum Master, poder llevar al equipo a esos niveles, ¿no? Equipo, nos quedan 6 minutos. Jorge tiene ahorita una cita a las 8. Yo también estoy bastante cansado que llegué anoche de viaje. No sé si notarán que estoy así como parezco un sol. Entonces, Yo también estaba en la playa, ¿no? En diferentes lugares, pero sí, era tiempo de vacaciones. Bien. sí, sí. Entonces, bueno, aprovechemos estos últimos 5 minutos. Si hay algún comentario, preguntas, dudas. Carlos nos está preguntando qué libro recomiendan para aprender TDT y conocer temas para compartir con los equipos. Yo recomiendo el libro de Stream Programming, porque el libro de Stream Programming te enseña las bases metodológicas para lo que vino después de que fue la creación del TDD como tal, ¿no? Sí. Entonces, y entender ese flujo es súper bueno. Y otras cosas que siempre comenta por ahí Lucho y Jorge, por ejemplo, que las historias de usuario no son de Scrum, ¿no? Son de Stream Programming y fue una forma para ellos poder estimar cuánto trabajo les faltaban y calmar un poco a esos gerentes que le pedían fechas y tiempos y temas y para mejorar la cadencia del equipo. Y eso de ver esa visión holística de la daily es lo que tú puedes hacer en un día. Después el release puede ser lo que puedes hacer en varias semanas y el producto es lo que puedes hacer en meses o el MVP. Esas bases están ahí en Stream Programming y cuando lees Stream Programming, después lees Scrum y quizás lees Lean Enterprise o Lean Startup, ¿qué digo? Lean Startup, dices, wow, de esto trata incremental evolutivo. Sí, eso me gusta muchísimo. Otra pregunta por ahí, ¿qué están haciendo? ¿Qué libro recomiendan para métricas? Yo creo que no soy tan amigo de las métricas, me gusta más el tema de OKRs, que son más desafiantes que una métrica, y bajar esas métricas a los equipos. Rubén por ahí ha experimentado, no sé cómo te ha ido Rubén con los OKR. No, las métricas yo pienso que son importantes, Sí, claro. sí. Mm. Mira, a Oh, mí me bien, gusta bien, mucho bien. el Evidence-Based Management que de Scrum Org. Me gustan mucho las métricas del flujo de Kanban, que te hace una visualización del proyecto, de lo que estás haciendo. Y me encanta trabajar con Monte Carlo para proyectar el trabajo del equipo utilizando Throughput.
Entonces, y todas las métricas que hagan sentido al equipo, es bueno como que mostrarlas en tus sprint review, ¿no? Y hacer que estas métricas muestren el valor de lo que tú estás haciendo. Ah, tenía un producto que hacía estas cosas. ¿Y cómo escaló? Bueno, porque le creé una funcionalidad, porque lo investigué del usuario, el usuario me pidió que era bueno que esto se hiciera de esta manera. Vamos a experimentarlo. Lo probamos con 100 usuarios, tuvo 90% de aceptación. Lanzamos el producto y el producto aumentó la tasa de conversión. ¿En cuánto por ciento? En el sprint pasado estaba en 3, ahora está en 5. Oye, le estás mostrando el impacto a los tipos que están invirtiendo millones de dólares, porque los proyectos de Agile son millonarios. En el caso de las empresas grandes que hacen 50 equipos, 30 equipos, 40 equipos, cuando sumas es una facturación de 2 millones, 3 millones de dólares mensuales. Y me da tristeza que muchas personas ayudan a esas organizaciones diciendo tenemos que hacer el Scrum y esto es una revolución y tenemos que ser todos libres y esto no, esto se trata de ser productivos y lograr resultados y hacer que la empresa gane, porque si la empresa no gana con la implementación de agilidad, las 500 personas van a reducirse a 100. Entonces la Ajá. idea es que de 500 pasen a 1000. Además que los principios del Kaizen, si no lo mides, no lo vas a mejorar nunca, ¿no? Jorge, no sé qué opinas. No, estaba buscando el libro, justo estaba buscando el libro. Hay un libro que me gusta a mí mucho de Scrum y XP desde las trincheras, de Henrik Niebuhr. Está traducido por Ángel Medinilla al español. Muy bueno. Léanselo. A mí me parece que es bueno y te da muy buenas bases. A mí me parece ese libro bueno. Yo diría que las métricas mínimas que debería tener un Scrum Master serían velocidad, manejar el board down, manejar el board up, la felicidad del equipo. La felicidad ahorita que estaba diciendo. ¿Cuál es la felicidad del Yo equipo? utilizo también una que es mucho, que me parece importante, y es también calidad. O sea, calidad es importantísimo porque la dejamos por fuera como de esas métricas y eso ayuda a que el equipo mejore en el tema, porque si tenemos muchos errores cuando vamos sacando releases, cuando ya el producto está un poquito muy avanzado, eso nos genera muchos retrasos porque toca volver a parchar y la calidad tiene su costo. Lo que pasa es que otra cosa es que es todo lo que tienes que medir. Ajá. Obviamente la calidad, habrías que medir justo lo que te estás diciendo, los OKRs, entonces si estás generando valor, si no estás generando valor, en fin, o sea, ya sería un conjunto de métricas. Por ahí tengo en el blog mío un post con un montón de métricas a gestionar, pero hay mucho. Sí, ahí sí me parece importante. Empiece con un mínimo. Empiece con poquito. Exacto, o sea, no, todo no se puede medir y hay que medir lo importante, realmente, y hay que saber en qué situación del proyecto está o el equipo para saber en cuál indicador me va a fijar en este sprint. De pronto, bueno, no sé, eso depende también del equipo en sí. Si hay muchos problemas de calidad, lógicamente habría que mirar calidad. Si no hay velocidad, estamos entregando cosas que no son de valor, hay que mirar el valor. Entonces, los KPIs son muy bonitos. Ahí sí no tengo opinión. Prefiero más dosoquear. Sí. Y otro elemento importante, yo las veo las métricas de 5 dimensiones o 6 dimensiones, ¿verdad? La dimensión de delivery, que es esto que hablaban, velocidad, throughput, flujo, cycle time, lead time. Ese es un grupo de métricas. Está las personas, que también es bueno la felicidad, pero también la rotación del equipo, también hacer esa encuesta de salida. ¿Por qué esta persona se fue del equipo? Y que eso te va a dar, eso te va a dar más insight que la retro, porque ya la persona se va y te lo va a decir. Y si lo haces en una entrevista y le preguntas a esa persona, chao, Jorge, un abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, creo que acá llegó el tema. Estamos listos, ¿no? Espero que este formato nuevo les haya gustado. No sé, Rubén, ahí sí te cedo la palabra, que esto es todo hora tuya.
No, estuvo bastante bien, estuvo participativo. El tiempo se nos fue muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para este formato vamos a tener que extender un poquito más el time box porque salieron muchísimas preguntas. De hecho, aquí las tenemos anotadas y nos las llevamos de tarea para responderlas por diferentes canales. Sí, Johan, Roger dice que Jimmy. cuando repetimos. No, claro que sí, lo vamos a repetir, pero de verdad agradecido, Jimmy y Johan, primero por su tiempo, por haber aceptado esta invitación. Yo me tomé ahí el atrevimiento de invitar a Johan sin decirle nada, pues como Johan siempre lo veo los martes, entonces bueno, véngase para acá. Y por eso aquí está. Y bueno, Jimmy, por la idea que me dio. Mañana estaremos publicando la programación del mes de agosto. Entonces, bueno, está interesante la programación del mes de agosto, ¿ok? Y las chicas que quieren, creo que es Andrea, Laura, mañana entonces me contactan y nos reunimos un poquito más temprano para contarles la comunidad cómo las puede apoyar sobre el rol del Scrum Master. Bueno, activemos camaritas rápidamente para la foto, para que Sí, la foto, hace falta la foto. nos llevemos el recuerdo la noche de hoy. A ver si conocemos muchos chats y pocas cámaras, ya. Ahora sí comenzamos a ver más gente. Ahí les envié una charla de métricas que yo hice porque me dolió mucho no tener métricas en los equipos ágiles. Sí. Vamos, Betsy, anímate. Bueno, ¿quién? ¿Ayari? ¿Está por aquí? Ayari Sí, está ahí, aquí siempre estoy. presente. Acá ya estaba, He pero estado- pendiente. No, he estado calladita porque es que si hablo no íbamos a terminar. Porque yo sé que cuando empiezan a hablar del lado oscuro, entonces ahí no íbamos a terminar. Entonces yo dije, no, mejor me voy a quedar calladita. Ayari, Listo, ayúdame sí. con la foto. Ya te Dime ayudo. de Marisol y José a prender esa cámara un momentico. Yo por lo menos no me peiné, entonces no hay problema. Rubén Yo por eso me tampoco. puse gorra, ¿ves? Porque yo no me peiné. Pues el lado mío no me permite mi sistema, a veces tengo que reiniciar el equipo, lo siento, no deja. Bueno, listo, Listo. aprovecho Vamos ahí. con la primera toma. Ya, Dale. dale. Vamos con la segunda toma. En Antonio. A mí me deshabilitaron la cámara. Listo. Ya, ¿Estamos listos? Sí, ya estamos listos. Bueno, muchas Está gracias, bien. comunidad. Un abrazo, Vamos a ver. muchachos. Excelente, chicos. Gracias, Gracias, que como estén bien. siempre. Gracias. Dale. Nos vemos, un Mañana. abrazo. Chao. Gracias, Jimmy, por tantos insights.